El norte de las provincias de Palencia y Burgos está repleto de espacios enigmáticos excavados en la roca. Las vastas paredes que ponen fin al horizonte fueron en realidad, hace siglos, la morada de cientos o miles de personas que, movidas por la fe, decidieron instalarse en cavidades rocosas para desde allí poder dedicarse a la vida contemplativa. La montaña palentina, el Alto Ebro y el Alfoz de Bricia conforman un pequeño espacio en extensión, pero que posee una gran concentración de este tipo de fenómenos rupestres o trogloditas, fenómenos muy habituales en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Los huecos en la roca han sido históricamente utilizados bien como almacén, como espacio de cobijo o como lugar de culto. Judith, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en Presillas de Bricia, en el extremo oeste de la comarca de las Merindades, aquí en el tercio norte de la provincia de Burgos. Es una zona eremítica por excelencia, ¿no? Toda esta zona del Alto Ebro burgalés, junto con la zona de Valderredible y norte de Palencia, hay una gran densidad de eremitorios rupestres. ¿Tanta como se cree? Y quizá más, porque sí que hay una parte importante de los complejos catalogados, pero es muy posible que con el tiempo vayan emergiendo y vayan apareciendo nuevos complejos de este tipo, troglodítica. ¿Por qué en esta zona se da ese fenómeno? Hay que vincularlo con el contexto histórico. Todo este territorio en época visigoda va a formar parte del ducado visigodo, y ya en el 711, cuando llegan los musulmanes, conquistan Amaya. Hay que diferenciar dos momentos en el surgimiento del eremitismo en este territorio del norte de la provincia de Burgos, que coincide además con el territorio donde se gesta y donde surge la primigenia Castilla. Un primer momento, que es la época visigoda, siglos VI y VII. En ese momento hay un primer eremitismo, un eremitismo más genuino, primigenio. Podemos hablar de un eremitismo más espontáneo. Los individuos que en esta época visigoda abrazan la vida en soledad, pero aferrada a ese sentimiento religioso de signo cristiano, lo hacen movidos por voluntad propia. Se van a sentar en espacios marginales, solitarios, van a sublimar, ¿no?, la soledad como un elemento más para conectar con la perfección espiritual, donde van a mantener una vida muy ascética, muy rigurosa, basada en la frugalidad, con ese objetivo, ¿no?, alcanzar la perfección, la salvación, que es una tarea exclusivamente personal, individual. Algunos de estos eremitas, santificados por la población, comienzan a alcanzar esta fama de santidad, y eso es lo que determina que se produzca una corriente de seguidores, como ocurre por ejemplo en el caso de Tartales de Cilla, ¿no?, en torno a la figura del eremita Fermín. Eso atrajo seguidores, discípulos, que se asentaron en el entorno de la cavidad que ocupó San Fermín en Tartales de Cilla, y es lo que va a dar lugar a esa laura, a esa concentración eremítica también en Tartales de Cilla, conocida como las cuevas de los portugueses. En época visigoda tenemos dos modalidades de eremitismo genuino, ¿no? Ese primer eremitismo que representa a San Fermín más individualista, y un paso intermedio que representa ese eremitismo de lauras, que es algo a caballo entre el cenobitismo y ese eremitismo más individual que representa a San Millán o San Fermín. Es el cauce del río Ebro el que nos lleva hasta Tartales de Cilla. Allí está la laura de la que nos habla Judith, un complejo conocido actualmente como la Cueva de los Portugueses, pero que en su origen pudo ser el espacio de retiro para los seguidores de San Fermín. Un espacio que fue utilizado por última vez a finales de los años 40 del pasado siglo. ¿Dónde nos encontramos ahora? Ahora mismo nos encontramos en lo que se conoce como Cueva de los Portugueses, mal llamado porque en la zona y en la comarca es Cueva del Pontarrón, porque había un antiguo puente chiquitín que saltaba el arroyo de las Torcas, que es el que pasa por aquí.
Esta cueva está a los pies de la Nacional 629, dentro del desfiladero de la Horadada, al inicio de la subida a Tartalés de Cilla. Toma el nombre de los portugueses porque casi mediados del siglo pasado vinieron muchos trabajadores de Portugal a trabajar en el canal de Iberdrola y fueron los que se asentaron en estas cuevas y de ahí ha quedado el nombre de Cueva de los Portugueses. Estas cuevas son reutilizadas por ellos no las fabricaron, en realidad son un poblado rupestre. Silencio y penumbra. Esos son los dos únicos vecinos que ahora viven en este lugar. Un espacio de cuyo origen apenas han sobrevivido elementos. La gran cantidad de estancias podría sugerir que este no fue un eremitorio normal. Este lugar bien pudo ser una laura, un pequeño convento en el cual toda una comunidad religiosa desarrollará su vida en torno a un espacio de culto. Podríamos estar ante uno de los primeros conventos de nuestra comunidad. ¿Qué utilidad tenía esta primitiva infraestructura? Esto tampoco sería un eremitorio. No. No se ha encontrado en las 14 cámaras que hay aquí ningún signo de culto. Es un poblado rupestre. Si tenemos en cuenta que hay 15 habitáculos y le ponemos una media de 4 personas, nos dan 60 habitantes. Los estudios que hay sobre este lugar dicen que empezó a ser habitado sobre la Alta Edad Media, siglo VII, VIII. Como todos los poblados, tenía que tener su sitio de culto. Aquí tenemos perfectamente el hábitat del poblado, las casas donde la gente estuvo viviendo, pero no tenemos aquí abajo el lugar de culto, que sería seguramente esa iglesia o esa ermita que está encima de las cuevas y que hasta que no se haga una excavación arqueológica no se va a saber cuál es. ¿Cómo se crea un espacio así? Este espacio está partido, por decirlo de alguna forma, por el arroyo de las Torcas. A lo largo de este cañón se construyen los distintos lugares o casas donde la gente habita. Esta roca prácticamente se deshace. Me llama la atención que todos los espacios están comunicados. En su origen parece ser que no era así. Distintos estudios hablan que son habitáculos independientes unos de otros. ¿La vida aquí sería fácil, sería complicada? Tenía que ser muy complicada. Es un valle muy estrecho y muy difícil de vivir. Si los primeros eremitas se movían por una fe inquebrantable o por el deseo de seguir a aquellas primeras personas de vida ejemplar, con el paso del tiempo el retiro era lo más parecido a una condena, un medio para mantener el frágil equilibrio de unas primeras comunidades que debían sobrevivir en un entorno hostil en el que los recursos eran finitos. ¿Y el tercer paso cuál sería? Se desarrolla en época altomedieval, entre la segunda mitad del siglo VIII y la primera mitad del siglo X. Por un lado, todo este territorio de la vertiente meridional de la cordillera cantábrica queda abandonado a su suerte por los reyes astures, que se repliegan hacia el litoral. La propia sociedad norteña, asentada en estas latitudes, básicamente campesina, es la que va a generar el desarrollo, el crecimiento demográfico, el crecimiento económico. Se trata de una sociedad pues con unos medios muy precarios, donde es muy importante mantener el equilibrio entre consumidores y productores.
todas esas familias que tienen más hijos de los que pueden mantener, bueno, pues se ven obligados a desalojar. Van a elegir la vida eremítica como una forma de supervivencia que combina supervivencia en soledad y sentimiento religioso de signo cristiano. Individuos aislados que nuevamente se establecen en lugares marginales, que han sido desechados por los agropecuaristas porque no reúnen condiciones suficientes para poder instalar cultivos. Van a sobrevivir en la frugalidad alimentaria, que van a complementar con la caza, la recolección, con prácticas ya pues muy superadas, ¿no? y propias de épocas anteriores. Cuando esta sociedad norteña consiga controlar por un lado ese portillo del Alto Ebro que conectaba la Bureba con el espacio riojano y por donde penetraban las acifas musulmanas todos los veranos, consigan cierta estabilidad, todo ese crecimiento demográfico podrán encauzarlo y podrán avanzar hacia el sur, hacia los llanos de la cuenca del Duero que permiten, bueno, pues, el cultivo cerealícola, y eso permitirá reciclar a muchos de esos individuos desplazados hasta ese momento y que se habían acogido a formas de subsistencia, pues como el eremitismo, el bandidaje, etcétera, ¿no? El fenómeno eremítico peninsular ha sido el germen de la actual vida monástica. En los albores del cristianismo eran pequeños espacios dedicados a la vida contemplativa. Con la Reconquista se crearon grandes complejos que derivaron en iglesias parroquiales e incluso en monasterio. Son verdaderas catedrales excavadas en la roca. Uno de los mejores ejemplos se encuentra a tan solo 1 kilómetro de la localidad burgalesa de Presillas de Bricia. Ahora mismo, ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno, pues estamos en la localidad de Presillas de Bricia, delante de este maravilloso monumento rupestre que es la iglesia de San Miguel. Estamos frontera ya con el Valle Cántabro de Valderredible, donde también hay una concentración importante de eremitorios rupestres. Que no es un roquedo normal, ¿no? No, ya desde fuera podemos apreciar cómo hay elementos tallados artificialmente en la roca. No son producto de la erosión natural. Por ejemplo, es arquería tallada por la mano humana, con unas herramientas muy rudimentarias, pero con un efecto, como estamos viendo, estético maravilloso. ¿Cómo es este eremitorio a grandes rasgos? Bueno, pues a grandes rasgos consta de 2 pisos. Ahora mismo estamos viendo la puerta, la entrada al eremitorio en el muro oeste. Tenemos una cabecera tripartita orientada al este y con unas naves muy cortas. ¿La orientación era casual? No, la orientación sigue el ritual cristiano medieval. La cabecera siempre orientada al este, hacia la Jerusalén celestial. Pasa también con los enterramientos excavados en roca propios de esta época. ¿Tienen que estar los eremitorios siempre en lugares aislados o no tiene por qué? Es un mito. No, no es un mito. Tiene que ver con el contexto histórico y con las condiciones materiales de la sociedad en que surgen los eremitas y se construyen este tipo de elementos rupestres. Hay una sociedad campesina que comienza a crecer demográficamente, cuya unidad social fundamental es la pequeña explotación familiar, la familia nuclear. Necesariamente esas familias, que son las familias campesinas, tienen que estar muy ahormadas y es muy importante que se mantenga un equilibrio constante entre el número de consumidores y el número de productores. Y si se producía algún tipo de excedente, es decir, si ese matrimonio tenía más hijos de los que podían mantener, bueno, pues necesariamente esos hijos tenían que abandonar la unidad familiar. Y precisamente son esos excedentes demográficos los que encuentran en el eremitismo una forma de supervivencia estrechamente vinculada a la religiosidad de signo cristiano y se van a ubicar en entornos marginales como este, pobres para la agricultura, donde existen roquedos o afloramientos de roca como la que estamos viendo, arenisca, que permite la excavación de este tipo de habitáculos, y el modo de vida de estos individuos que se van a dedicar al eremitismo, bueno, pues es una vida dura, la vida en soledad, basada en la frugalidad alimentaria, en la caza y la recolección.
Gracias a esa religiosidad, pues van a convertir toda esta dureza de la vida en soledad, esa frugalidad impuesta, en virtud. Podemos subir a la tribuna y ver desde ahí arriba todo el interior de la iglesia rupestre. ¿Vamos? Vale. El eremitorio de San Miguel es un ejemplo de aquella arquitectura eremítica del primer periodo de la repoblación. Es una de las construcciones hipogeas más espectaculares de la península. Unos edificios que, además de facilitar el culto, permitían asentar a las personas en las zonas recientemente reconquistadas. Cumplía una función no solo religiosa, sino también política. Judith, ahora estamos en el interior del eremitorio. ¿Cómo es el eremitorio de San Miguel? Bueno, pues es, como veis, una construcción muy monumental. Sin duda alguna es el más espectacular que tenemos aquí en la comarca de Las Merindades, en el tercio septentrional de la provincia de Burgos. Consta, como estamos viendo, de 3 naves y una cabecera tripartita, que es donde ahora mismo nos encontramos. Cabecera tripartita con sus 3 ábsides. Tenemos el ábside norte, tenemos el ábside central y el ábside sur. Aquí en el ábside central estamos viendo un altar de tipo bloque, prismático, cuenta con su pequeño lóculi o agujero para las reliquias. En la pared del fondo han labrado un arco tendente al medio punto. Estamos hablando siempre de elementos que han sido excavados, son elementos en realidad escultóricos, no están construidos y tampoco tienen una función arquitectónica propiamente dicha, porque no sustentan nada. Y luego también estamos viendo cómo, para separar las naves entre sí, tenemos, por ejemplo, pues grandes pilares, muy espectacular, ¿no? Grandes arcos de medio punto peraltados, que además dan mayor sensación de verticalidad al edificio. Tenían ya un gusto estético, no solamente un gusto práctico a la hora de hacer las cosas. Sí, como se trata de un eremitorio de tipo iglesia, en este tipo de construcciones de habitáculos se cuidan mucho los detalles. Incluso, como estamos viendo, pues perfilan también arcos, bóvedas, en fin, cuidan mucho los detalles porque se trata de un edificio de culto, de un edificio religioso. Me llama la atención la planta, no se parece a la de nuestras iglesias. Es una planta diferente, oblonga, porque resulta más ancha que larga. La extensión de las naves es muy pequeña, es muy corta. Son construcciones muy peculiares, poco conocidas todavía, muchas veces también difíciles de interpretar, porque al tratarse eso de arquitectura extractiva, bueno, pues tenemos que pensar que por la erosión, también por la intervención del hombre, pues han ido desapareciendo muchos de los elementos que conformaban estas construcciones, que incluso también a veces se completaban con obra de carpintería. Vemos numerosas muescas, mechinales, es la parte que nos falta y con la que podríamos interpretar pues correctamente este tipo de construcciones. ¿Eran fáciles de elaborar? Primero localizaban rocas fáciles de tallar, como es el caso, como es la roca arenisca. Lo cierto es que las herramientas que utilizaban eran unas herramientas muy rudimentarias. Con un pico, en una primera fase, abrían la cavidad. Si nos fijamos, por ejemplo, en los techos, se ven las marcas del pico, ¿no? La huella del pico con la que excavan y con la que abren el habitáculo. Ya en una segunda fase, cuando ellos ya tienen más o menos definida la tipología en este caso de la iglesia que quieren recrear, utilizan cinceles y escodas, también rudimentarias, para ir perfilando todos estos elementos que estamos viendo y depurar aún más la construcción y obtener unos elementos más elaborados que dignifiquen aún más el espacio, en este caso de culto. Para dignificar un espacio, ¿crearon esa segunda planta quizá? La iglesia consta de 2 plantas o 2 niveles, estamos en planta baja y en un segundo nivel, en un piso superior, tenemos esa especie de tribuna o coro alto y también, como estamos viendo, pues hay cantidad de pequeños mechinales, de pequeños agujeros excavados, todos ellos artificialmente en la roca,
que seguramente servían para completar ese elemento del piso superior con obra de carpintería ligera que bueno, pues no ha llegado hasta nosotros, no se ha conservado. Precisamente eso es lo que convierte a estos edificios en algo enigmático, el no poder comprenderlos en su esplendor. Sin duda, pues sí, les envuelven ese halo de misterio, de singularidad y luego también bueno, pues el contexto en el que surgen. El grueso de los eremitorios rupestres que tenemos aquí en la comarca de las Merindades corresponde a época altomedieval, siglos 8-10, y lo cierto es que tenemos poquísima, escasísima documentación. Tampoco en ese momento en todo este territorio hubo personajes cualificados que dieran a conocer, por ejemplo, la vida de algún eremita ejemplar por su trayectoria vital, por su trayectoria espiritual, como por ejemplo ocurrió con el caso del eremita San Millán, ¿no? El eremita riojano, cuya vida ha llegado hasta nosotros gracias al obispo de Zaragoza, San Braulio. En el caso de Tartales de Cilla, probablemente se trate de los eremitorios más antiguos que existen aquí en la comarca de las Merindades. Es muy probable que el origen de la iglesia de Tartales de Cilla esté vinculada a la figura del eremita Fermín, del que apenas sabemos nada. Sí que hay algún elemento arqueológico, como por ejemplo la tapa la tapa del enterramiento de San Fermín, que en su momento se depositó en la iglesia del pueblo de Tartales de Cilla, y en la lauda sepulcral se ven los caracteres visigodos que dan cuenta del enterramiento de San Fermín, y eso es todo lo que sabemos, ¿no? Por la falta todavía de elementos que nos permitan reconstruir completamente este tipo de construcciones y por la falta de documentación, bueno, pues todo ello contribuye a generar más misterio en torno a estas construcciones tan emblemáticas. Roberto Fernández es una de las personas que mejor conoce la historia de las Merindades. Él ha sido capaz de reconstruir la vida, o al menos el hábitat, del San Fermín de las Merindades. Roberto cree saber dónde se encontraba la primitiva covacha y conoce el paradero del único resto que probaría la presencia de aquel ermitaño. Justo a tu espalda se encuentra el comienzo del viaje de San Fermín por tierras burgalesas, ¿no? Sí, efectivamente. Donde vemos el mojón que divide los términos de Trespaderna y Tartales de Cilla, quedan los restos de unas paredes muy antiguas, porque en un lugar de este espacio estaría el lugar de culto de San Fermín. Estaría en la cueva donde este hombre estuvo. Y en ese lugar además estaba la tumba de San Fermín. Por las referencias que hay históricas, esta ermita desaparece porque se amplía el camino real de la Horadada, el paso que daba al comercio de interior de Castilla hacia los puertos del mar. Este paso es el único acceso hacia el norte y no hay más. Este farallón que tenemos aquí bajaba justo hasta la orilla del río. Estaba horadado, que era el paso del camino real de la Horadada. Se amplía el camino, en algún sitio estaría la cueva de San Fermín y la tumba, que los vecinos de Tartales la trasladan al pueblo. ¿Podríamos seguir ese rastro? Sí, perfectamente, no hay ningún problema. Si quieres... Los restos del lugar donde hemos estado son trasladados hasta Tartales de Cilla. Se trasladan al monasterio de San Martín, que está situado aquí enfrente. Ahora mismo está tapado todo con la vegetación, no se puede seguir ningún rastro de ese monasterio.
En el siglo XVII ya como monasterio había desaparecido y solamente quedaba la iglesia de San Martín, que posteriormente se reduce a ermita, conservando los restos de San Fermín en el siglo XVII. Esa ermita en el siglo XVIII desaparece. Se construye donde estamos ahora pisando y se trasladan también los restos de San Fermín hasta esta ermita. ¿Hay alguna prueba real de que toda esta historia de los restos de San Fermín es verídica? Cuando se hicieron las excavaciones de la iglesia de San Fermín, justo en este lugar donde estoy señalando, apareció los restos que quedan de la lápida de San Fermín. Se trasladaron a la iglesia actual ahora de Tartalés de Cilla. Vamos. Esta lápida, ahora en la iglesia de Tartales de Cilla, parece confirmar la historia de San Fermín en tierras burgalesas. El fragmento recuperado en el año 2008 parece ser el mismo que 340 años antes contempló Argaiz, y en el que el epitafio dejaba claro que allí reposaba San Fermín. Esta es la parte de la lápida de San Fermín que apareció en la última ermita de San Fermín. La última interpretación que tenemos de ella es del año 2008, hecha por Araticos. Nos dice lo siguiente: vuelve la mirada hacia el sepulcro del venerable San Fermín excavado en la roca. Parte de la cabecera de esta lápida posiblemente esté en la pared de lo que hoy es el lavadero del pueblo. Desde la misma pared se ven perfectamente distintas tapas empotradas en la pared. La letra de la lápida tiene una traza visigoda. Esto nos está remontando a los siglos V, VI, VII. Si se supone que aquí está San Fermín, ¿existe la reliquia? ¿Existe la fiesta? Existen las dos cosas. La reliquia, que se guarda en la iglesia actual, que también se llama de San Martín. El culto a San Fermín, hay una gran romería que se celebra el 25 de septiembre. ¿Quién era este San Fermín? ¿Puede ser el San Fermín que todos conocemos? Eso es muy difícil aventurar quién es este San Fermín, ya que no tenemos documentación del mismo. Estamos en el aire, simplemente sabemos que es muy antiguo y nada más. De vuelta a Presillas de Bricia, la vegetación parece esconder más pruebas de la presencia de los ascetas en torno a este roquedo. La fe, en este caso, sí ha movido montañas. El eremitorio de San Miguel no es una cueva aislada. Las rocas que lo rodean muestran evidencias de otras cavidades que pudieron ser habitadas en el pasado. Podría pertenecer a un complejo monástico mucho más grande. La conocida como Cueva de la Vieja podría ser una de las claves para entender cómo se estructuraba este espacio en sus orígenes. ¿Dónde se encuentra la Cueva de la Vieja? Pues se encuentra en el mismo roquedo en el que se halla excavada la iglesia rupestre de Presillas de Bricia, de San Miguel. Y bueno, se trata de una cavidad independiente, está vinculada con la iglesia rupestre de San Miguel, pero como vemos es una cavidad independiente. Y bueno, pues por los restos que tenemos aquí, excavados también en el propio suelo de la cavidad, como por ejemplo este elemento que estamos viendo, que se ha interpretado como una piscina bautismal, cabe pensar que esta cavidad funcionó como un baptisterio, complementario por lo tanto de la iglesia de Presillas de Bricia, que posiblemente también, aun teniendo ese origen eremítico, en algún momento de la Alta Edad Media también pudo haber funcionado como iglesia parroquial, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues aquí se administraría el sacramento del bautismo por inmersión, que se va a practicar en época alto medieval hasta la Reforma Gregoriana del siglo XI.
Aquí en el suelo, esta ranura servía para recoger el agua que se va filtrando a través de la roca, correría a través de esta pequeña ranura que desagua al interior de la piscina bautismal. Cruces veo en la roca. Se observan algunas cruces talladas en la roca. Es difícil muchas veces interpretar si corresponden a la fase primigenia en la que se abre esta cavidad como baptisterio o se trata de una intervención posterior. ¿Es necesario proteger este tipo de espacios? Sí, es una necesidad. Es un patrimonio muy interesante, muy peculiar, muy vinculado al surgimiento de Castilla en el tercio septentrional de la provincia de Burgos. Es el territorio de la primitiva Castilla, de la Castela Betula. Son elementos que forman parte de esa historia, de esa sociedad en la que se gestó, ¿no?, todo este territorio de la Castilla más primigenia. Es muy necesario una excavación arqueológica sistemática y en profundidad de todos estos elementos que puedan arrojar más información sobre todos estos espacios. Y de la Cueva de la Vieja a la Cueva de los Gitanos. A 30 kilómetros de Persillas de Bricia está Argés, una pequeña localidad que estuvo bajo los dominios del cercano monasterio de Río Seco. Y allí, lo que parece otro eremitorio, asoma al cauce del río Ebro. Una construcción que pasa desapercibida desde la carretera que une Manzanedo e Incinillas. Judith, ¿qué es el eremitorio de San Pedro? Bueno, pues es otra iglesia rupestre, también de origen eremítico, que tenemos aquí en el Valle de Manzanedo, también dentro de la comarca de las Merindades. Y al igual que el eremitorio de Presillas de Bricia, también aprovechando la existencia de un afloramiento de arenisca, bueno, pues excavó esta maravillosa iglesia. ¿Qué similitudes o diferencias guarda este lugar con el eremitorio de San Miguel? Las dos se sitúan en la misma época, ambas son construcciones o elementos altomedievales, tienen por lo tanto elementos formales comunes. Diferencias, pues que esta, por ejemplo, es una iglesia un poquito más modesta que la iglesia de Presillas de Bricia, solo cuenta con 2 naves. Pero esta está al lado del río. En este caso sí, el río Ebro está muy cerca, la pauta sigue siendo la misma, es decir, lugares bastante apartados, bastante recónditos, normalmente alejados de los núcleos aldeanos, sitios marginales no productivos para la agricultura. El eremitorio de San Pedro muestra evidencias que podrían demostrar que su habitación fue muy prolongada en el tiempo. De hecho, las investigaciones han revelado que fue construido en 2 fases. Por algún motivo se hizo necesaria una ampliación. Pudiera ser por la llegada de nuevos eremitas o quizá por el aumento de fieles. Supongo que, como toda iglesia, aquí también existirá el altar. Sí, lo tenemos aquí en la cabecera del templo. Ya estamos dentro de la cabecera y bueno, pues consta de un tramo recto, que es donde nos encontramos el presbiterio, y después, como vemos, el ábside está sobrelevado respecto del resto de la cabecera. En este caso el altar es de tipo nicho, de nicho trapezoidal. En la parte posterior tiene labrada esa cruz latina con peana, que también es una cruz arcaizante, muy propia de esta época altomedieval. Pensamos que estuvo completado con otros elementos. Es posible que aquí, en el arco triunfal que da paso a la cabecera, se completara con una especie de arquería a modo de iconostasio para, de alguna manera, ocultar hasta cierto punto todo el ritual litúrgico que se desarrollaba aquí en el interior de la cabecera a modo de Santa Santorum. En este tipo de arte alto medieval, la jerarquización espacial a través del juego de alturas, lo que está más elevado siempre es más importante, y también se tiende a compartimentar bastante el espacio. Bueno, pues vemos también cómo la nave aparece más baja que ya este tránsito hacia la cabecera. ¿Nosotros estaríamos ahora mismo donde el pueblo fiel escucharía la misa? Estaríamos, sí, en la nave donde se situaban los fieles. Aunque tuviera un origen modesto, eremítico, quizá también durante la Alta Edad Media esta iglesia finalmente pudo funcionar como iglesia parroquial. Ese carácter parroquial
podría haber hecho que se ampliara? Es posible porque efectivamente esta es la segunda nave que presenta la iglesia, nave norte, la entrada por la que accedemos al templo. Y cabe pensar que la nave norte se excavara en un momento posterior, por lo tanto correspondería a una ampliación quizá efectivamente por esa demanda, ¿no? Ya como iglesia parroquial. Y esa especie de nicho que vemos ahí, a modo también como de pequeño ábside, de pequeño altar, bueno, pues a lo mejor también sirvió como espacio litúrgico. Pero aquí sí que hay una cosa que no encontrábamos en Presilla, que son enterramientos, ¿no? Sí, aquí estamos viendo 2 enterramientos de adulto ubicados aquí en este espacio de panteón, de plataforma a modo de panteón, colocada a los pies de la nave. Las tumbas siguen el ritual cristiano medieval. La cabeza se coloca hacia el oeste, de modo que la mirada del difunto, o sea, los ojos del difunto, miren hacia el este. Estamos viendo que tiene esa forma antropomorfa en la cabecera, mientras que ese otro enterramiento, también de adulto, es de tipo bañera. A pesar de ser construcciones muy arcaicas, muy primitivas, sí que mantenían un cierto orden. La orientación del ábside es siempre que el roquedo lo permita y bueno, es habitual que así suceda, la cabecera tiene que estar orientada al este. A partir de ahí ya podemos contar con una iglesia de una sola nave, de 2 naves como es el caso, pero bueno, lo más importante en todo templo siempre es el ábside, la cabecera, con esa orientación al este. ¿Qué supone trabajar sobre los eremitorios, investigar sobre estos lugares mudos en apariencia? Bueno, pues es una tarea fascinante. La verdad es que es un mundo muy atractivo. Es una época además compleja y también por ello atractiva. Antes hablábamos, ¿no?, de esos siglos oscuros, con muy poca documentación. Y cuando encontramos documentación muchas veces muy controvertida, yo creo que compensa, ¿no?, profundizar, tratar de acercarse, ¿no?, al conocimiento de todos estos lugares, porque a fin de cuentas forman parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de esa historia tan importante y tan remota, ¿no?, de todo este espacio de las merindades, que como decíamos antes, aquí se halla el origen de la Castilla primitiva, ¿no?, de la Castilla primigenia, y por lo tanto pues todo este patrimonio está muy vinculado a toda esta historia y merece la pena tenerlo en cuenta, protegerlo, divulgarlo, conservarlo y bueno, y seguir profundizando. Los eremitorios fueron el germen de lugares como Santa María de Río Seco, grandes complejos monacales que hoy están deshabitados, pero también fueron la semilla de las primeras iglesias de la Reconquista, pequeñas en tamaño, pero verdaderas cuevas exentas. En la localidad de Crespos, a medio camino entre San Miguel y San Pedro, se encuentra la iglesia con la datación más antigua de la provincia de Burgos, la iglesia de la Inmaculada Concepción. Hipólito, ¿dónde se encuentra Crespos? Pues Crespos se encuentra dentro del Valle Manzanedo, pero en realidad está en el Valle de Zamanzas, en un valle perdido. Aquí termina la carretera y está centralizado en un valle perdido. Fue conocido como uno de los pueblos del silencio, ¿no? Sí, porque aunque no ha estado abandonado nunca, sí llegó a estar en una época, en el censo no había nadie. Ahora vivimos aquí dos vecinos, uno al principio del pueblo y otro al final, pero todas las casas están cuidadas, mimadas. Es un lugar perfecto para el retiro, como el de aquellos eremitas de antaño. Sí, aunque indudablemente no es como los eremitas. Ahora el retiro es un poco artificial. Ahora con internet, con cualquier medio, o sea, tenemos calefacción en las casas, es distinto. ¿Qué es lo mejor de vivir en un lugar tan silencioso, tan solitario como Crespos? Estar disfrutando de un lugar en el que se armoniza la vegetación y el haber cuidado del pueblo tal como es. Y a nuestra espalda el símbolo. Esto ya es la joya, es rizar el meollo del bollo, es rizar el rizo. Una iglesia románica. ¿Se sabe de cuándo data esta iglesia? Sí, bueno, es una de las pocas iglesias que tiene el escrito
Bueno, dice que Pascasius plantó un huerto en las calendas de mayo del año 1100, pero no es específico. De hecho, en Burgos quizá es la segunda más antigua datada, pero claro, dice plantó un huerto, con lo cual hay gente que supone que ya estaba edificada anteriormente. Ahora, si queréis, lo vemos detalladamente. La era 1185, es decir, el año, quitando 38 años, 1147. Crespos es uno de los denominados pueblos del silencio. Es su iglesia la que habla por los vecinos. Si los eremitorios son una verdadera incógnita esculpida en la piedra, en Crespos todo responde a una intención y a una lógica. A pesar de ser rústica, pequeña y humilde, sus columnas, capiteles y formas esconden el código catequético de hace más de 870 años. Uno de los aspectos más peculiares de esta iglesia es que tiene la datación de aquella época. Como se ve, vamos, es en las calendas de mayo, Pascasio plantó un huerto en la era 1185, es decir, 1185, si le quitamos 38 años, sería el año. La era viene de cuando la paz de Augusto y el año es cuando nació Jesucristo. Esta iglesia también tiene mucha simbología en sus esculturas, ¿no? Normalmente las iglesias románicas en el exterior representaban todo tipo de animales o todo tipo de actividades. En aquella época en que la gente no sabía leer, la forma de expresar la vida era, pues, son imágenes. Hay figuras que hoy nos parecen auténticamente eróticas, casi lujuriosas. Tenemos ahí un individuo manipulándose el sexo, de onanismo, pero hay muchas teorías al respecto, pero la más interesante era una forma de animar a la población de entonces a que practicasen el sexo para que tuviesen hijos. Se estaba repoblando todo lo que se reconquistaba, entonces de alguna forma la iglesia tenía que decir crecer y multiplicaos. Pero en el interior nos encontramos todo lo contrario. Sí, porque de alguna forma están los dos mensajes. Por una parte es interesante, pero por otra parte, desde el punto de vista actual lo vemos como lo contrario. En aquella época no está claro por qué. ¿Podríamos verlo? Sí. Este es el capitel del que nos hablaba, ¿verdad? Sí, este es un capitel de los más representativos, no solamente en esta iglesia, sino en cualquier iglesia, que es ni más ni menos que el símbolo de la lujuria. Es una mujer con serpientes en los pechos, una serpiente en un pecho y otra serpiente en otro. ¿Cómo puede ser que fuera se incite a una cosa y dentro a otra? Es muy difícil establecer la diferencia porque nosotros actualmente vemos el pecado de la lujuria de otra forma de cómo se veía en aquella época. No tenemos que olvidar que precisamente el carnaval y las primeras escenificaciones del carnaval en la Edad Media se hicieron en las iglesias, o sea, cosa que ahora parece una aberración. Y en la Edad Media era Santa María, ahora es la Virgen María, con eso está claro. Mientras la roca siga en pie y las cuevas vigilen el paso del tiempo, el espíritu de aquellos eremitas, voluntarios o forzosos, seguirá reinando en las merindades. Puede que las oraciones, el silencio y el recogimiento ya no estén presentes, pero en esta tierra fronteriza, el eco de aquellos ascetas acompañará al visitante.